Dentro de esta presentación comenzaremos con una introducción y estaré compartiendo en este momento mi pantalla para poder darle seguimiento a la presentación y para que sea un poquito más activo y más comprensivo o comprensiva esta presentación. Bien, dentro de la introducción hablaremos de lo que es comerciante en el derecho mercantil, que es el sujeto principal de actos jurídicos de esta rama del derecho. Así también vamos a definir lo que es un comerciante de acuerdo al Código de Comercio, en cuyo artículo número 3 nos habla de tres incisos principalmente. En el primero dice que las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Ahora bien, el inciso 2 nos dice que las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y el inciso 3 nos dice las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de esta que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Cabe mencionar que también dentro de la definición y del contexto de lo que es comerciante, también nos menciona de esto el artículo número 4. Ahora bien, los comerciantes son regulados principalmente por el Código de Comercio, pero también hay otras dos instancias que lo regulan, que es principalmente la Constitución Federal, en la que en el artículo número 5 nos habla de ello, y también el Código Civil Federal, que se aplica de forma supletoria. Ahora bien, tenemos principalmente dos tipos de comerciantes, las personas físicas y las personas morales. Y dentro de las personas morales tenemos a las nacionales o extranjeras, mismas que son contempladas en el inciso 3 de este Código de Comercio en su artículo 3, que ya lo habíamos comentado con anterioridad. Ahora bien, en esta presentación tenemos una tabla de contenidos en la cual tenemos 4 puntos principales que estaremos desarrollando en esta presentación, en la cual en el punto número 1 tenemos el concepto de comerciante social, el punto número 2, sociedades personales, el punto número 3, sociedades capitalistas y el punto número 4, sociedades mixtas. Cabe señalar y cabe mencionar que aunque dentro de la presentación que estaremos desarrollando, estaremos hablando de lo que son las sociedades o distintos tipos de sociedades, era muy importante y consideré que era muy importante que como introducción habláramos justamente de qué es un comerciante, para poder entender evidentemente con mucha mayor amplitud los conceptos de los distintos tipos de sociedades y tener un contexto mucho más amplio del contenido de esta presentación. Ahora bien, podemos hablar de que las sociedades mercantiles en México son aquellas que se forman de manera voluntaria entre un conjunto de personas que tienen un objetivo común de carácter principalmente económico, ¿sí? Todo esto es regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles y vamos a ir desarrollando un poquito más adelante los distintos tipos de sociedades mercantiles que existen en nuestro país. Para todo ello, yo también quise aprovechar en esta presentación compartir con ustedes la liga obviamente, donde podemos obtener la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en verdad es muy interesante porque todos sus artículos son muy precisos respecto a cómo se regulan estas sociedades mercantiles. Bien, entrando al punto número 1, el concepto de comerciante social, vamos a hablar de que su concepto o en su concepto hablamos de que son sociedades organizadas bajo una forma mercantil. Son grupos de personas que se asocian para un fin determinado. Eso es un comerciante social. Obviamente, sus fines son de lucro en cualquier actividad. Los fines de toda comerciante social siempre van a ser para buscar tener un ingreso o desarrollar una actividad
pues obviamente, de beneficio económico, ¿sí? Por eso los fines son de lucro en cualquier actividad que se refiera al tema industrial, al tema de la transformación de bienes, a la prestación de servicios, que evidentemente es muy común que esto se llegue a desarrollar, la prestación de servicios, el tema financiero a través de la banca, el tema de seguridad a través de empresas de seguros, etcétera. El concepto del comerciante social y los fines, las actividades a las que se refiere son muy amplias. Y bueno, así también tenemos que en lo que es el comerciante social, las sociedades organizadas bajo esta forma mercantil se originan cuando dos o más personas, esto es muy importante, tienen que ser mínimas dos o más personas a través de un contrato o un acuerdo, se obligan definitivamente a realizar aportaciones para construir el capital social de la empresa que se transforma en los bienes que le permitan llevar a cabo esta actividad comercial. Y a su vez los socios participan en las ganancias y en las pérdidas que puede llegar a sufrir la empresa. Es decir, los socios que integran una sociedad comercial evidentemente siempre estarán sujetos a obligaciones y también a beneficios. Pero evidentemente todo esto siempre va a representar un riesgo. En todo esto siempre se representa un riesgo y bueno, pues los socios de sociedades mercantiles estarán siempre sujetos a esta parte del riesgo. Bien, en la constitución de una sociedad mercantil, en cuanto a su constitución, existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, de las cuales estaremos hablando un poquito más adelante, y también se caracterizan por actuar a cuenta propia con un nombre, evidentemente un nombre o una razón social, una denominación, bajo un domicilio, debe de haber toda una organización, una estructura legal en la cual se pueda tener bien en claro cuál es su razón social, cuál es su domicilio fiscal, su capacidad y el patrimonio con el que cuentan. Ese es el tema de la Constitución. Estaremos hablando o estaremos abundando un poco más al respecto más adelante. Bien. Sociedades personales. Acá tenemos que ver que tenemos esos tres tipos principales, lo que son las sociedades personales, lo que son las sociedades capitalistas y lo que son las sociedades mixtas. Y en todo esto vamos a ir a poder desarrollar cada una de ellas, vamos a poderlo explicar cada una de ellas con mucha claridad y mucha precisión. A las sociedades personales también se les conoce como sociedades de personas. Ese es un tema importante. Y bien, para ello vamos a definir qué es una sociedad personal. Son aquellas que aglutinan a varias personas que se convierten en socias con un objetivo común, que puede ser mercantil, más bien de manera general es un objetivo mercantil, en la cual tanto en la sociedad como en los negocios responden a las obligaciones sociales con todo su patrimonio solidaria e ilimitadamente. Ese es un punto muy importante. El tema de que las sociedades personales responden a las obligaciones sociales con todo su patrimonio solidaria e ilimitadamente. Acá no hay formas parciales. Acá nos habla de un valor absoluto en cuanto a que deben de responder a esas obligaciones sociales con todo el patrimonio solidaria e ilimitadamente. Y encontramos dos tipos principales de sociedades de este tipo. La sociedad de nombre colectivo, conocida como SNC, y la sociedad cooperativa, conocida como S.Coop. Bien, vamos a continuar con la presentación a través de esta tabla. En esta tabla podemos ver de una manera muy práctica y muy clara la diferencia entre una y otra sociedad. Dentro de la cooperativa tenemos obligaciones de los socios en las que todos los socios deben pertenecer a la clase trabajadora. Las obligaciones se establecen en sus propios términos. El capital necesario para poderla desarrollar o para poderla fundar es su fondo de reserva, es 10 a 20% del rendimiento de cada ejercicio social. En otros datos relevantes, en el acta constitutiva se debe establecer la duración de la cooperativa, el importe del capital social, que es variable, domicilio y bases para practicar la liquidación de la sociedad, entre otras cosas.
Y por otro lado, la sociedad de nombre colectivo existe bajo una razón social, los socios tienen obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, como ya lo habíamos comentado, y además los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento y la aprobación de todos los demás socios. No requiere un mínimo de capital, su reserva debe representar el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital del social fijo. Y dentro de otros datos relevantes, la razón social tiene que formarse con el nombre de uno o más socios y en caso de que no figuren todos en esta, se añadirá la palabra compañía o equivalentes. Vamos a la siguiente parte. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla en el capítulo 2 de esta sociedad en nombre colectivo. En el artículo 25 nos dice, sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Todo esto ya lo habíamos platicado o ya lo habíamos hablado con anterioridad. Bien, vamos a poner un ejemplo de una sociedad de este tipo. Es una empresa que todos conocemos, es una empresa muy, muy conocida a nivel internacional que se llama FedEx, Federal Express, y su nombre, su razón social es Federal Express Holdings México, compañía SNC de CB. Es una línea aérea de carga, todos la conocemos como una línea de mensajería o una empresa de paquetería y mensajería. Vamos con el punto número 3, que son sociedades capitalistas, en la cual es una organización con ánimo de lucro también, como la anterior, en la que dos o más socios se reúnen una serie de recursos para desarrollar su actividad comercial. Los socios no deben responder a sus deudas con el patrimonio personal, a diferencia del otro o del anterior, por lo que la responsabilidad se limita a su participación en la empresa. Las más comunes o las más conocidas en nuestro país son las sociedades anónimas de capital variable o sociedades anónimas simples o las sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, que son las más conocidas. Bien, obviamente también hablamos del capítulo 5 de la sociedad anónima. El artículo 87 nos dice que sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Y en el artículo 88, la denominación se formará libremente, pero será distinta de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. De la misma manera, en el capítulo 4 de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, el artículo 58 y 59 nos habla claramente de qué es y cómo se configura una sociedad de responsabilidad limitada. Por tiempo tengo que ir un poquito más rápido. Voy a hablar de las distintas obligaciones de los socios, tanto en la sociedad de responsabilidad limitada como en la sociedad anónima. En la primera, cada socio únicamente se obliga al pago de sus aportaciones. La sociedad se rige por un órgano supremo, que es la asamblea, que eso es muy importante. Cada socio tiene derecho a participar en las decisiones gozando de un voto por cada 1,000 pesos de su aportación. El capital social mínimo para poder constituir una sociedad de responsabilidad limitada es de 3 millones de pesos y se deben de tributar y declarar el impuesto al valor agregado. En la sociedad anónima, los socios tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones. Cada acción tiene derecho a un voto y el órgano máximo es de la Asamblea General de Accionistas. El mínimo de capital para constituir una sociedad anónima es de 50,000 pesos y en cuanto a la reserva es necesario que sea equivalente al 5% de las utilidades anuales hasta completar 20% del capital social fijo. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Y bien, vamos con la última, sociedades mixtas, que es una sociedad mixta. Siempre hay dos grupos de socios, dentro de los cuales uno de ellos aporta el capital y el otro aporta la labor del trabajo físico. Existen dos tipos, la sociedad de comandita simple y sociedad de comandita por acciones. ¿Qué significa comandita? Significa grupo. Y bien, acá también tenemos la tabla en la cual cada una de ellas nos habla principalmente de las obligaciones, el capital necesario y otros datos relevantes. Por ejemplo, en la sociedad de comandita por acciones, el mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo
también es ilimitado como en la sociedad anónima.